Bien, hermanas, abra su Biblia en Jeremías capítulo 1, por favor. Antes de comenzar, ¿esto graba o no graba? Antes de comenzar, ¿se escucha? Sí. Antes de comenzar, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ahí está, 1, 2, ya. Antes de comenzar, entonces, vamos a orar. Un momento, incline su rostro. Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor, pedimos y rogamos, Señor, en nombre de Cristo, que limpie nuestro corazón, nuestra mente, para recibir esta palabra, Señor. Sobre el profeta Jeremías, Señor, pedimos la ayuda del Espíritu Santo, que tiene el mandato de instruirnos en el carácter de Cristo. Que hoy día se pueda cumplir eso y que nuestro corazón sea un poquito más parecido a Cristo que a nosotros. Padre, toda la honra, toda la gloria para usted y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, seguiremos hablando de el libro del profeta Jeremías. Jeremías significa Jehová envía. Jehová envía un profeta a su pueblo. El profeta llorón se le designa, se le llama, o el profeta sufridor, porque sufre mucho, y eso es lo que vamos a ver, que fue testigo personal de la invasión de Babilonia a Judá y testigo personal del primer exilio de judíos hacia Babilonia. Es el último profeta antes del exilio. El profeta Jeremías profetizó desde el año 627 a.C. bajo el rey Josías de Judá, que fue el rey Josías el último rey reformador, se le llamó, que llamó a Judá a que abandonara los ídolos, se volviese a la ley de Moisés y a la adoración a Jehová. Y profetizó bajo los reyes de Joacás, Joacim, Joaquín, Sedequías. Por lo menos por poco más de 50 años. Este hombre estuvo profetizando en Judá, en Jerusalén. Y era hijo de un sacerdote. Y él mismo, porque el sacerdocio en Israel se heredaba. Entonces él era sacerdote también, joven. Y durante su ministerio por 50 años fue ayudado por el escriba Baruc. Jeremías es el profeta que escribe más datos personales sobre su ministerio profético. Ustedes van a leer, si ustedes leen un profeta, habla de lo que Dios dice y rara vez dice Isaías, profeta, hijo de... A veces ni dice hijo. Profeta tal, punto. Y comienza. Aquí, a lo largo de todos los capítulos significan más o menos 52 o 53 años de predicación. Jeremías va contando aspectos de su vida personal en este ministerio, porque fue muy tortuoso. Lo vamos a ver. Y nosotros ya hablamos del libro de Jeremías que decía el juicio de Dios, la causa del juicio de Dios, y como hay muchos datos personales, es muy interesante ver la actitud de Jeremías, por dos razones, es interesante estudiarla. Primero,
El profeta es, vamos a decirlo en griego, es profetes, y en hebreo, naví, que significa portavoz de Dios. Es el hombre que habla de Dios a los hombres. El sacerdote es a la inversa, es el hombre que habla a Dios de los hombres. Y en hebreo hay otra palabra que se llama roé, que significa vidente. Entonces el profeta habla dos cosas. Una, lo que ya ha sido revelado, lo habla y lo explica. Y el otro, la otra tarea, pues llamémoslo así, del profeta es anuncios futuros. No todos los profetas tienen anuncios futuros. Por ejemplo, Juan el Bautista. ¿Cuál fue el anuncio? He aquí el Cordero de Dios. Ya está, hablando de Cristo. Y no anunció ningún evento futuro. Pero Jesús dijo, es el más grande profeta nacido de mujer. ¿Por qué? Porque él vio al Mesías y lo presentó a Israel. Entonces la grandeza de los profetas no está por lo que dicen, está por el cumplimiento de lo que dicen. Entonces, eso es el sentido del profeta. Tanto va, un paréntesis. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, 3 o 4, creo que dice, no lo busquen, pero para quien se lo quiera anotar, dice, y el que profetiza, exhorta, edifica y no con otra manera. Pero dice que anuncia eventos futuros necesariamente. El profeta del Nuevo Testamento profetiza la palabra ya revelada. ¿Qué significa? Explica la palabra ya revelada. Descifra, esa es otra palabra que se usa, la palabra ya revelada. Vamos a leer Jeremías 1, del 14 al 19. Dice, me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. El profeta dice, el anuncio cuál es, hay un juicio, y el juicio es que vienen ejércitos del norte y van a rodear las ciudades de Judá y las van a destruir. Esto sucedió exactamente así. 16. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. ¿Cuál es la causa? Adoraron ídolos, abandonaron la ley de Dios, profanaron el templo, etc. Y después al profeta dice 17, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblale todo cuanto te mande, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Miren lo que dice, ciñe los lomos es una forma de decir, porque acuérdense que en el Oriente usaban vestidos, hombres y mujeres vestidos largos. Entonces, cuando tenían una caminata larga o iban a trabajar en el campo, se ceñían este vestido largo a los lomos. Preparaban y se paraban una caminata. Entonces le dice, tú profeta, ciñete los lomos, prepárate para el camino que vas a iniciar. Era el ministerio profético. Y les dice, háblale todo cuanto te mande. Si tú hablarás lo que yo te digo que digas, si no yo te voy a quebrantar delante de ellos, te voy a hacer vacilar y te van a comer vivo. Es una advertencia muy seria. ¿Qué le dice después? 18. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra
contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Dijo, mira, tú no te van a querer oír. Van a estar todos contra ti y tú todos contra todos ellos. Me gustaría un ministerio así. ¿Cómo un hombre puede soportar eso? Por la gracia de Dios. Y después le dice, 19, pelearán contra ti, miren, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces, el mandato que tiene el profeta es muy pesado. Es muy, muy pesado. Y el Señor no es que lo engañó, lo enganchó. El Señor le dijo, mira, esto va a ser así. Como le dijo a Isaías, ve a este pueblo duro de corazón, no van a querer oírte. Pero tú di lo que yo te digo. Entonces, la causa del juicio y el anuncio de la venida de un ejército que iba a destruir Judá, ¿cuál era? Una rebelión de Judá a Jehová. ¿Cómo es esta rebelión? Abandonando la ley de Moisés, profanando el templo con adoración de ídolos y sacrificios de niños. Había un culto que se sacrificaban niños. Y negándose y rechazando al profeta. Adelante, los niños están ahí antes. Y vamos a ver el llamado. El llamado al profeta Jeremías. Vamos a Jeremías 1:4. Vamos a ver. 1:4. Vamos a leer al 10. Vamos a comenzar con el Jeremías 1:4. Ya. Dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, note esto, Dios se hace presente ante Jeremías como una visión, no, sueño, no, vino a mí palabra. A otros profetas Dios se hizo presente por medio de una visión. ¿Por qué a uno una visión y otro por palabra? No lo sé, Dios hace como quiere. Para decirlo derechamente. Versículo 5. Vamos a ver el 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te digo profeta a la nación. ¿Elegido antes de qué? Antes de ser concebido. Porque Dios conoce las almas que van a venir y las que se van a ir. Yo voy a elegir este para profeta, este para pastor, este pastor, este evangelista, este. Es soberano Dios, ¿no? No fue elegido Jeremías porque era el mejor, no, porque Dios lo eligió. Punto. ¿Cuál es el criterio de Dios? Su propia voluntad, que no tiene por qué explicarla a nosotros. Elegido y antes de ser concebido también santificado y ya designado para predicador a las naciones. Porque además Jeremías predicó a varias naciones de alrededor de Jerusalén, de Egipto, predicó a Babilonia y profetizó a Etiopía, África, en fin. Ustedes cuando lean Jeremías van a ver los varios países en los cuales profetizó. ¿Quién nos habla de esto? La soberanía de Dios, hermano. Esa es la soberanía de Dios. Dios decide. Dios es soberano para elegir a este joven para su propósito, es soberano para santificar y enviar y proteger. Soberano y poderoso. Versículo 6. Yo dije, y aquí está ¿cuánto se llama?
La respuesta del joven profeta: Señor, Jehová, he aquí, no sé hablar porque yo soy niño. ¿Quién dijo eso? Esto fue, yo no sé hablar, yo sé. Moisés. ¿Sabe por qué, hermano? Es que la tarea es grande. Estas cosas de Dios siempre nos quedan grandes, pero grandes, de dar miedo. Y no crea que solo ellos. El pastorado también. Si usted dice, ¿por qué me elegí a mí? Yo no habría dicho no. Pero ahí como que ya va. Y como se encuentra ahí, y bueno, de aquí comenzar, ¿no? Y ayuda al Señor. Porque la tarea es, no quiero usar una palabra, pero es divina. Es un oficio para predicar lo divino, con la palabra y con el ejemplo. Entonces es una tarea que necesita una cierta capacidad que solo Dios puede dar. Primero, comenzando a tener el Espíritu Santo. Y Dios va dando las capacidades al pastor, al evangelista, al maestro, al profeta, al apóstol, para que cumpla la tarea que Dios le ha asignado. Entonces él dice, no, yo soy niño, yo joven, soy joven. Era un joven, realmente, de haber tenido 14, 15 años, no tenía más. Versículo 7, 8, y dice, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Era obvio que iba a tener miedo, si más encima hablando del ministerio, decir, mira, ellos van a estar contra ti, y tú contra él. Yo digo, trágame tierra. Dice, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Dios se asegura de que su profeta, su portavoz, cumple el propósito. Y tiene que cuidarlo. De alguna manera, él tiene el poder. Versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿A quién más tocó Dios? En medio de unos ángeles tocó su boca. Isaías. ¿Para qué? En Isaías habla de santificar su corazón para hablar las palabras de Dios. Aquí hay algo parecido. En ese gesto están las dos cosas. Santificar su hablar y poner la palabra. Lo que va a decir. Tener un corazón receptivo y una mente receptiva a lo que Dios le va a ir comunicando que tiene que decir. Versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre nación y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar, para plantar. Mira, ¿qué significa esto? Profeta poderoso, este va a derribar reinos, ¿ah? Va a plantar reinos. No, no es el sentido. ¿Y el sentido cuál es? El profeta es puesto o le es dada palabras poderosas que anunciarán desarraigo de reinos, destrucción de reinos, ruinas de reinos, derribar reinos y edificación de reinos y plantación de reinos, reinos y naciones. Él va a anunciar, como ustedes pueden ver, a varias naciones, esto va a suceder, qué sé yo, Moab, Egipto, Babilonia, esto va a suceder, etc. ¿Cuál es el sentido? El sentido es que la palabra se va a cumplir. La palabra expresada por el profeta se va a cumplir. Se cumplió en Israel, se cumplió en otros países. Ese es el sentido del poder de la palabra. Entonces, prácticamente, el ministerio profético de Jeremías es un ministerio de guerra. Es la guerra de Dios contra su pueblo, las naciones.
¿Quién quiere un ministerio así? Este pastor. ¿Ah? Realmente, y además era un joven. Se puede imaginar cómo estaría Jeremías. Un ministerio de guerra. Vamos, Jeremías 1, 18 y 19. No, ya lo leímos. ¿No? Ah, no. 18 y 19. ¿Qué dice? Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra sus reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librar. Ese es el ministerio. Realmente era difícil. Jeremías, después de algunos tiempos, nos dice, plantea una queja a Dios. ¿Se imaginan? ¿Por qué? Miren, Jeremías 12, 1, 2. Alguien que pueda estar ahí, por favor. Amén. ¿Ya? Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos, y tiene bien todos los que se portan deslealmente. Los planté y echaron raíces, crecieron y dieron frutos. Cercano estás tú en su boca, pero lejos de sus corazones. La queja es, mira, yo les anuncio eso, pero ellos prosperan igual. Y hablan de ti, de Jehová, pero son religiosos. Pecan, hacen lo que quieren y hablan de Jehová y más encima les va bien. Entonces dice el profeta, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el juicio? ¿Por qué prosperan? ¿No nos pasa así nosotros? ¿Ah? Yo que tanto sufro y lloro, y mira eso, que y está lleno de cosas, y se arregla. Y se dice el cristiano, bueno, se están felices. Uno dice, vale, que vamos a convertirnos para su lado, el negocio. Pero es una queja profunda del profeta, porque no entiende. Y hay una respuesta de Dios. Que yo la ¿cuánto se llama? ¿Hasta qué versículo leyó, hermano? Hasta el 2. Lea el 3 y el 4. Pero tú, Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Se ríen y dicen, Dios no va a ver esto. ¿Hasta cuándo vamos a ver esto? Que el pecado está haciendo destrucción. ¿Y tú dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Yo, lo dice, yo fui fiel, recito palabras, no pasa nada. Y realmente a veces el ser humano, si no fuera por la gracia de Dios, se viene abajo. Y Dios le da un consuelo. ¿Y el consuelo qué significa? Las cosas van a ser peor. Jeremías. Miren lo que dice Jeremías 12, 5, 6. ¿Qué dice? Jeremías 12, 5, 6. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. ¿Qué le dice el Señor? Espera, ¿no? Sí, ahora que hay paz. Tú andas a pie y te cansas. Imagínate cuando esto sea una guerra verdadera. Entonces habla de la espesura del Jordán.
donde había muchos animales y era muy peligroso. Y a caballo, ¿qué hace? O sea, esto viene peor que Jeremías. Más encima tu familia, toda su familia lo había desechado, amenazado, le habían quitado hasta la herencia. Y le dice, tu familia que te ha hecho todo eso, va a tratar de buscarte, hablarte bien, pero no les creas. Seguramente la familia dice, ay, ¿por qué comenzamos a estar loco? Hablemos con él para ver si cambia o para matarlo. Entonces, si es así la cosa, más adelante hay otra queja de Jeremías. Jeremías 15, 16 y 17. Y esto es interesante porque Jeremías 15, 16 y 17. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y venga de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor a ti sufro. Afrenta fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada. No admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Jeremías dice, mira, yo recibí tu palabra con gozo, porque tu nombre fue invocado sobre mí, porque tú me diste la palabra profética y mi corazón se gozó. Pero también me abriste una herida. Y aunque yo estoy soportando esta herida, porque me gocé de tu palabra. Algo parecido le pasó al apóstol Juan y Ezequiel, cuando dice, he comido tus palabras, fueron gozos. Ellos dicen, comí tus palabras, me fue de gran dulzura en mi boca, pero dolor en el estómago. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre da gozo, pero cuando es juicio hay sufrimiento. El profeta sufre por lo que va a suceder a los impíos. Entonces dice, me es por gozo, pero también por dolor. Y es una expresión, digamos, muy judía. Comer la miel, tu palabra es como la miel, yo la como, dulce, rica. Pero cuando me llega al estómago, quiero un juicio. Y eso hace sufrir también al profeta. Versículo 18, el mismo. Amén. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada. No admitió curación. Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. ¿Por qué sufro? ¿Por qué estoy herido? ¿Dónde está tu protección? Esto me hace sufrir. Ahí está el profeta llorando. Profeta sufridor. Y él sufre no solo la persecución, está sufriendo porque el juicio es tan terrible. El profeta dice, Israel, Judá, desesperadamente pasa y Judá, cambia, Judá. Porque el juicio es tremendo. Entonces, ¿dónde está Jeremías 15, 19, 20? Jeremías 15, 19, 20.
¿Ya? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y yo te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Amén. Muchas veces lo quisieron matar, pero no lo lograron. ¿Y qué dice? Créeme, confía en mí, conviértete a mí, para que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. ¿Qué estaba sucediendo? Tal vez el profeta estaba en depresión, tal vez estaba por tirar la esponja, aventar la toalla, como dice, ahí delante del ring, se acabó la pelea, no doy más. Y el Señor lo anima como, créeme, confía en mí, yo te voy a proteger, sigue haciendo lo que tienes que hacer. Y que ellos se conviertan a ti, y tú no te conviertas a ellos. Que ellos se conviertan a ti, a lo que tú dices que soy yo el que te estoy mandando. Y a veces sucede que la iglesia se convierte en el mundo para ser más aceptable, o los pastores, o los profetas en la antigüedad, para que la gente les diera dinero, les profetizaban puras cosas buenas, pura prosperidad, no es nuevo. Entonces, pero eran falsos profetas. Entonces, Dios le dice, anímate, yo te voy a defender. Realmente fue una batalla, ¿cierto? Terrible. Y Jeremías, mire, el juicio va a ser tan terrible que Dios no quiere que su profeta sufra. Más de lo que... Y le hace un mandato. Jeremías 16, el 1 al 4. ¿Qué dice? Amén. Vino mi palabra de Jehová diciendo, no tomarás mujer para ti, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán dañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Plañido significa llanto. Dice, no tengas hijos, porque aquí yo voy a morir. Estos van a morir todos. No te hagas mujer. ¿Por qué? Porque vas a sufrir. Porque todo esto va a juicio. Y yo te voy a salvar solo a ti. Para que nos demos cuenta de lo terrible. Y yo no quiero que sufras. Quiero que cumpla el ministerio, pero que no sufras. Más de lo necesario en este caso. ¿Cierto? Para dar a entender lo terrible que iba a ser ese juicio. Realmente fue terrible. ¿Qué más dice? En el versículo 5, hoy. ¿Qué más dice? Porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Mira, dice el profeta, tú no te lamentes de la muerte de ellos, ni hagas luto. ¿Por qué? Porque yo lo he muerto por juicio. Y si tú haces luto y te compadeces de ellos, estás negando y rechazando mi juicio. Lo mismo que Dios le dijo a Aarón. Cuando Dios mató a 2 hijos de Aarón por poner fuego extraño en el altar. Y le dice a Aarón, no hagas luto, ni llores por ellos. Porque fue un juicio. Y hacer luto y llorar por ellos significa que el juicio de Dios no es justo.
sea, para que vayamos entendiendo que el juicio es tremendo. Y el profeta dice, yo no quiero que sufra. Y tú no te lamentes por ello, porque mi juicio es justo. Si tú te lamentas por ello, quiere decir que tú consideras que mi juicio no es justo. ¿Qué más? La respuesta del pueblo al juicio terrible de Dios en boca del profeta. Jeremías 16:10. Se lo leo yo. Dice: y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová, nuestro Dios? ¿Ah? Sacrificaban niños como un dios de Moloch. Adoraban figuras dentro del templo. No se estudiaba ni se leía la ley de Jehová. El pobre no recibía justicia, etc. Entonces, pero vamos al templo y hacemos las ofrendas que corresponden según la ley, ¿no? Pero ¿qué sucedía? Que ellos creían que estaban bien. Ahí entonces, oro, leo la de cuando, si leo la Biblia, ofrendo, de cuando, pero ofrendo. Ese tipo de razonamiento, eso es muy humano. Y también ellos tenían eso. Pero ¿por qué esas cosas tan terribles? ¿Acaso no somos cristianos? Es decir, no somos judíos, no somos hijos del pueblo de Dios Jehová. Entonces decía, esa es la respuesta. Ellos están contentos con su pecado. Después, Jeremías es perseguido. Jeremías 18:18. Dice: y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo del sabio, ni la palabra del profeta. Venid, irámonos de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Es mentira. Tenemos el templo, siempre va a tener sacerdotes, profetas, y aquí siempre va a haber palabra de Dios. ¿Ah? Fresca y nueva revelación. Como dicen algunos hoy día. Matemos que este es un negativo, un fatalista. Y irámoslo, o sea, para que no hable mal. Jeremías se quiebra. Aquí se quebró Jeremías 20:8-9. ¿Qué dice? A ver. Se lo leo yo. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta, escarnio, que significa burla, cada día. Y dije, ya, se cabreó, dijo, ya, no más. No me acordaré más de él, de Jehová. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Llegó ya al máximo del profeta, ya no soportaba más el asunto. No me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Se fija que él quiso abandonar. No voy a hablar. Estaban persiguiendo para matar. Era acosado, era burlado, era difamado, le habían quitado su propiedad, su familia en contra. Usted dice, ¿será la voluntad de Dios? ¿O no? Sí, era la voluntad de Dios. Entonces dice, pero no voy a hablar más. No me voy a acordar de él. No, nunca más.
Pero Dios puso qué cosa en él. Dice un fuego. Como que la palabra está ahí y quema todo mi cuerpo. Si no la digo, me quema. Porque es juicio. El fuego es señal de juicio. Y no la pudo aguantar. Así que siguió profetizando. ¿Alguien quiere ser profeta aquí? Amén. ¿Ningún amén? Bien. ¿Qué más? Jeremías es amenazado de muerte. Vamos a Jeremías 26, 7, 9. (26, 7, 9), si lo leo yo. Dice, y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar, Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto, morirás. Lo tomaron para matarlo. ¿Por qué? Porque fue a predicar en el templo. Y lo acusaron de estar predicando contra el templo. Profetizando contra el templo. Entonces, te vamos a matar. Jeremías 38, 2. ¿Alguien puede estar ahí? ¿No? ¿Qué dice? Así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre o de pestilencia. Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. El 6. 38, 2, 6. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hacen desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, he aquí, que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amalek, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con soga. En la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que había puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey en la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor, el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho por el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Exactamente. Lo tiraron en un hoyo. La cisterna era un pozo de varios metros. Lo tiramos ahí y lo dejamos ahí y se muere. Esa era la idea, muere. Y Dios, que había prometido protegerlo, puso a este hombre, metió, que lo saca, junto con otro. ¿Ven? Es interesante cómo el pueblo de Judá, que eran los privilegiados desde el punto de vista espiritual, porque tenían el templo, la capital, Jerusalén, y ha caído en una apostasía, pero de aquella tremenda, horrible, radical incluso. Que tanto así, este hombre que era el profeta le decía, no, tienes que hacer esto, nada. Más encima le dice, esto va a ser barrido. Este anticachota. Claro, eso es lo mirando. Eso hay que matarlo a esto. Ellos no estaban pensando en función de que ellos eran pecadores que merecían juicio. Entonces no llevaban a arrepentirse. Ni los sacerdotes, ni los profetas, ni los maestros, los escribas, ni el pueblo en general. Fue una apostasía que cubrió todos los habitantes. Por eso el juicio de Dios fue tan terrible.
pero hay una esperanza. Y la esperanza, Dios manda a hacer algo a Jeremías. En Jeremías 32, 14, 17 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven por muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. 16. Y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo: oh Señor, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Y comienza a orar. Dios le dice a Jeremías: compra un terreno. Digamos que Judá en ese momento está siendo invadida. A él lo sacaron del pozo, pero Judá está peleando, está siendo invadida. Y le dice, y viene una especie de, ¿cuántos se llaman? De estos testigos, el comprador, el vendedor, y hacen los documentos, se sellan y los ponen en una vasija para conservarlo. Dice, ¿por qué Jeremías tiene que comprar un terreno? Porque esa era una señal que Judá, Jerusalén, iba a volver a ser habitado. Que el pueblo iba a volver después de 70 años. Y esa era una señal a Jeremías y a todos los que quedaran vivos y los exiliados supieran de que hay vuelta, hay misericordia. Que en Judá se va a volver a hacer la vida que había antes. Criar, plantar, comprar, vender, hacer negocios, vender casas, vender terrenos, viñas, volver todo lo normal. Esa es la promesa de Dios y lo hace a través de este gesto. Hace comprar al profeta Jeremías un terreno. Entonces, esa es la esperanza. Que dentro del juicio, Dios hace y entrega a su pueblo. Esto tendrá un fin, tendrá un término y todo volverá a su riel normal. Y es una señal de la buena voluntad de Dios, de restaurar a la nación, a Jerusalén y al templo. Históricamente así sucedió. Los primeros que volvieron restauraron el templo, después se comenzó la ciudad y por último los muros. Entonces fue todo restaurado. El profeta se quejó ante Dios por la dureza del ministerio, por la dureza. Y a causa del rechazo del pueblo a la palabra de Dios, porque el pueblo odiaba a Dios. Cuando el pueblo odia a Dios, odia a su mensajero. Pero no se dan cuenta que odian a Dios. Por ejemplo, los fariseos pensaban que crucificando a Cristo, ellos hacían no un favor a Dios, cumplían la palabra de Dios. Y muchas veces, mucha gente haciendo cosas horribles, ellos están cumpliendo la palabra de Dios. Pero no es así. Odian a Jeremías porque odian a Dios. Porque dicen, ¿qué pecado tenemos nosotros? ¿Cuándo? Cumplimos. Este es un exagero, un legalista, este es un extremista. Pero Dios es un extremista porque es santo. Si eso es lo que no entendemos. Nuestra mente y corazón no logra comprender la santidad de Dios. Y Israel llevaba más de 400 años rompiendo las reglas de Dios. ¿Podemos decir que Dios tuvo paciencia? Claro que tuvo paciencia. Aún así, lo hizo prosperar en un momento. Entonces, pero la causa de dolor del corazón del profeta, una es porque es rechazado, sino y también por el sufrimiento del pueblo. El profeta se da cuenta
de lo terrible que va a ser este juicio. Y sufre, ¿sí? Porque él es judío y se identifica con su pueblo, pero a la vez se identifica con Dios. Entonces está en esta situación como Moisés. El Señor dice, este pueblo desobediente es tuyo. Si arrásalo, y a mí también. Se identifica con su pueblo. Pero le dice a Dios, mira, no hagas tal cosa de hacer otro pueblo, porque ¿qué van a decir los egipcios y todo lo demás que no fuiste capaz de meterlo en donde prometí? Él estaba preocupado de la gloria de Dios. Pero a la vez se identifica con su pueblo. Todo profeta se identifica con su pueblo. Y todo profeta está encendido por la palabra de Dios. Y quiere que su pueblo obedezca a Dios para tener bendición. Y eso es el corazón de todo líder espiritual, incluyendo los pastores. Entonces, el profeta se identifica con Dios, ama a Dios por sobre todas las cosas y está dominado por el deseo de comunicar, anunciar lo de Dios a su pueblo. Y en ese anuncio, o lo que anuncia, el profeta desea esto para que su pueblo obedezca y sea bendecido. El profeta también ama a su pueblo como Dios ama a su pueblo, porque Dios ama a Israel, como Dios ama a la iglesia, ¿cierto? Pero también sí, tiene el llanto por el sufrimiento que va a padecer este pueblo. Es lo que se llama la compasión. Jesucristo dijo, viendo la multitud, dijo, son como ovejas sin pastor. Se compadeció de ellas y comenzó a enseñar. Mire, el profeta, ¿qué hace? Ve a estas ovejas desobedientes y las llama. Dios dice, los advierte, le enseña, le predica. Dice la gente. Y ahí hay dolor. Hay dolor. Entonces, Dios tiene que a veces hacer sufrir a su pueblo. ¿Para qué? Para que devuelva a él. Porque a veces sin juicio, sin castigo, ese pueblo no se vuelve a él. No entiende. Cuando el pueblo de Dios peca, Dios se entristece. ¿Por qué? Porque recibe ofensas de su pueblo amado. Y porque debe hacer doloroso castigo a ellos para que se arrepientan y vuelvan a Dios. Dios se entristece. También se enoja, pero también se entristece. Mire, vamos a un versículo que Efesios 4, 30-31. ¿Esos cuatro? Efesios 4, 30-31. ¿Qué dice Efesios 4, 30-31? Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué dice? No entristezcáis el Espíritu. ¿Quién puede entristecer el Espíritu Santo en nosotros? Pecado. No dice el Espíritu Santo te va a sacar un pedazo ahí, como un león y te está rugiendo el Espíritu para que no peque. No. El Espíritu Santo se entristece. Dios se entristece. Pero no por eso deja pasar el pecado. Es una hermosa imagen. ¿Y cómo lo vemos acá con el profeta? El profeta, como el predicador o el pastor, tiene el gozo de la palabra de Dios y tiene la tristeza de la rebelión de los hijos de Dios al Señor. Y el profeta Jeremías es el profeta que revela
el lloro y la tristeza de Dios por los pecados de su pueblo. Por eso es muy interesante la vida y todas las peripecias de Jeremías, porque es el único profeta que se habla de todas estas cosas. Porque revela precisamente eso, la tristeza y la angustia y el pesar de Dios por su pueblo, por su pecado, por el juicio que tiene que hacer. Dios no ama castigar, pero tiene que hacerlo porque Él es justo. Y ese es un aspecto que a veces yo lo he leído varias veces, digo, ese es el llanto de Dios, el sufrimiento de Dios por el pecado, por la rebelión de su pueblo. El padre no llora, no se entristece cuando los hijos andan, no solo en desobediencia, andan mal, en malos pasos. Se entristece, ¿cierto? Dios exactamente igual. Y esto es lo que revela el profeta. Y todas las angustias del profeta son de dos tipos. Uno porque es presionado, porque está hablando la palabra de Dios, la otra por el sufrimiento que va a venir a los pueblos. Y eso refleja el corazón de Dios, por su pueblo, por sus hijos, por sus elegidos. Recuerde esto, y en el Nuevo Testamento lo dice, acabo de leer, no entristezcáis, no pongáis triste el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Concluyendo, hay varias cosas acá. Primero, la soberanía de Dios para elegir. Segundo, el poder de Dios para proteger. Y la tristeza de Dios por el pecado de su pueblo. Si yo dijera que el pasaje que más revela el pesar de Dios es esto: la historia del profeta Jeremías. Y uno dice, realmente, si uno mira su vida y lo que el Señor ha hecho, Dios mío, cuánta paciencia, Dios no va a terminar. Pero es la tierra. ¿Y qué veo aquí yo? La inmensidad inconmensurable del amor de Dios. Dios castigó a Israel, pero al final le hizo la promesa, no, van a enfriar. Eso es pura misericordia. Entonces, y fue fiel, otra característica. Soberano, poderoso, fiel y sufre por su pueblo. Ese es nuestro Dios, hermano. Acuérdense de él cuando estamos cometiendo un pecado que se merece. Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor. Grande tu palabra, Señor. Darte las gracias por el testimonio que usted, Señor, ha hecho revelar del corazón del profeta, lleno de usted, Señor, que sufre con el pueblo. Yo le pido y le ruego, Señor, que usted pueda tener compasión de nosotros una vez más, Señor, rogando al Espíritu Santo que ponga esta palabra en nuestros corazones, nos dé entendimiento y haga crecer nuestro amor por usted, Señor, porque tan grande amor a veces no lo podemos entender, pero gracias por ello, Señor, pero lo podemos vivir, podemos experimentar. Gracias, Señor, toda la honra y la gloria para ustedes y la agradecemos en Cristo Jesús. Amén.